En esta oportunidad yo quería compartir un tema que surge propiamente de la situación en la que estamos viviendo, y la pregunta es cómo ser iglesia en este tiempo. La iglesia en tiempos de crisis, cómo podemos ser esa iglesia que pueda avanzar aún en medio de la adversidad, donde cada uno de nosotros vamos a necesitar también algunos elementos que quiero compartir a lo largo de esta charla. Saben que la historia nos enseña que realmente la iglesia de Cristo, a partir de cada situación, digamos, difícil, situaciones de crisis muy grandes, siempre tuvo esa impronta de crecer, de desarrollarse, de multiplicar. Y fue donde exactamente más creció la iglesia. ¿Cuándo? En el momento de más adversidad, de persecución, de pronto de oposición a veces política, de oposición religiosa. La iglesia tenía esa cosa de avanzar y multiplicarse y hacer que el evangelio corriera por distintas ciudades. La gente se esparcía a veces por la persecución en su propia ciudad, y en ese esparcimiento iban proclamando el evangelio de Jesús en todas partes, y la gente vivía esa transformación de manera numerosa y multiplicadora. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la oposición, ni como decíamos recién, la persecución, ni ninguna cosa pudo evitar que la iglesia crezca y se desarrolle de una manera potencial, sino por el contrario, se fortaleció y creció mucho más. Es que la iglesia en realidad no se trata de edificios, sino que se trata, digamos, de otra cosa. Tampoco se trata de un aglomeramiento de personas que simpatizan con una fe, pero que viven a su manera. Es que el término de la iglesia justamente tiene que ver con personas que un día le rindieron su vida a Jesucristo. Personas que ahora han decidido vivir en esa fe. Son personas que están dispuestas a morir por esa fe y saben ciertísimamente que un día se levantarán al oír la trompeta que sonará con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La iglesia es aquella que sabe que su salvación no dependió de sus méritos propios, de sus estrategias, de su propio ingenio, sino que se debe a ese pacto que hizo Dios con Cristo, en Cristo Jesús, de comprarnos por medio de sangre. ¿Qué sangre? La sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo. Y por medio de sus méritos, los méritos de Cristo llevados a la cruz del Calvario, todo aquel que cree tiene esa posibilidad de renacer una nueva vida, y es allí parte entonces de esa iglesia poderosa, numerosa, que está en todo el mundo y que diariamente millones entregan sus vidas a Cristo Jesús. Son personas que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Son las personas que no se preocupan por llevar colgada su cruz, sino que están realmente disfrutando al Cristo de la cruz que está dentro de sus corazones. Quiero decirte, nunca más serás la misma persona a partir de tener un encuentro con Jesucristo. Miles y miles de personas, al tener un encuentro con Jesús, sus vidas verdaderamente son totalmente cambiadas y enriquecidas por su presencia. No importa cuál sea tu condición. Saben, solía decir mi papá, a quien le decíamos el viejo, que le decíamos: viejo, tenés que venir a la iglesia, porque teníamos el concepto de que la gente viniera a la iglesia para de pronto, encontrarse con una palabra de Dios que lo convenciera. Y le decíamos: viejo, tenés que ir a la iglesia. Y decía: sí, cuando haga las cosas bien, yo voy a ser como ustedes, decía él, ¿no? Y nosotros como familia, los hermanos, mi mamá, tratábamos de persuadirlo de que en realidad
No se llega nunca a la iglesia siendo perfecto, porque en realidad no hay nadie absolutamente perfecto. Solo se llega a Jesús arrepentidos, reconociendo lo que no hicimos bien, lo que no estamos haciendo bien, para entregarle al Señor nuestras imperfecciones, nuestras frustraciones, nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras vanidades, nuestros prejuicios, nuestros celos de amargura y también aquellas cosas que sufrimos en la vida que nos hicieron tanto daño, personas que nos hicieron daño. Bueno, toda esa mochila es la que tenemos que llevar a Jesús y pedir perdón reconociendo nuestra maldad. Es allí donde recibimos nuestra perfección. ¿Cómo recibimos esa perfección? A través de la obra de Cristo Jesús, porque solo Cristo Jesús, siendo santo, se hizo pecador por nosotros y, como dije en otra oportunidad, siendo rico, se hizo pobre porque Él va a morir por nosotros y va a enriquecernos con su vida, nos va a dar dignidad, nos va a dar valor, nos va a dar esa impronta para, digamos, caminar en el propósito de la vida, compartiendo con otros lo que nos pasó a nosotros. Y finalmente, ¿saben qué pasó? Si bien fue algunas veces a la iglesia, pero creo que finalmente allí en una iglesia en Estados Unidos, de Miami, Florida, nuestro viejo papá recibió allí a Jesús como su único y suficiente Salvador, y saben que fue tremendo porque él pudo quebrantarse y pudo llorar delante de Dios, y es allí donde él recibe el perdón y donde él realmente tiene el acceso al cielo, porque bueno, él ya no está con nosotros, se anticipó, y yo sé que está en la misma presencia de Dios. Claro, es que en realidad Jesús no vino a los que están sanos. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a sanar a los que están enfermos. Y la verdad es que todos los que estábamos enfermos, quebrantados espiritualmente, por una u otra razón, Jesús vino a sanar nuestras vidas. Por otro lado, quiero decir que, como decía Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay COVID-19, de manera que cuando estemos en la presencia de Dios, lo vamos a abrazar al viejo y le vamos a decir, qué gozo, papá, tenerte con nosotros y vivir una eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, amigos, familia que me están escuchando, decirles que solo crean en el Señor Jesucristo y vos y tu casa serán salvos, como así lo expresaba el apóstol Pedro y en su oportunidad también el apóstol Pablo. Pero volviendo al punto inicial, ¿a qué se debe el crecimiento de la iglesia? Y bueno, esta multiplicación, este crecimiento, obviamente que, como decíamos hoy, no se debe a estrategias, a ingenios humanos, sino a la promesa de Jesús. Jesús, ¿saben qué dijo allí en el capítulo de Mateo 16, 18? Las puertas del infierno, la maldad en todas sus formas no podrá prevalecer contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es el que instituye la iglesia y es Jesús el que la preserva, es el que la sostiene, es el que la sustenta en medio de toda hostilidad, en medio de toda adversidad y oposición que pueda tener el sistema del mundo en contra de Dios. La iglesia va a permanecer activa y va a ser multiplicadora, porque el poder de Jesús está en la iglesia y Dios se va a manifestar de manera tremenda en esta sociedad que ha probado todo y realmente se siente grandemente fracasada. Tenemos que reconocer que eso es lo que está sucediendo. La iglesia no es una organización, aunque en realidad necesita de ser organizada. La iglesia es un organismo, y ese organismo es un organismo vivo, es un organismo viviente que naturalmente va a crecer, porque esa es la capacidad, digamos, de ser viva y de poder expandirse en todo el mundo. Y hay por lo menos algunas cosas importantes, porque hay un proceso en el cual llegamos a Jesús, le entregamos nuestro corazón. Bueno,
no somos perfectos, pero vamos a Él que nos cambia, nos ayuda en nuestra perfección por la obra de Jesús, como decíamos. Primero, ¿saben qué sucede? Lo primero que sucede es que vos y yo somos llamados a ser parte de su reino. Jesús vino a decir, como Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y entonces el proceso es que primero Él nos llama, porque Él nos llamó a nosotros. Decimos, no, yo fui a la iglesia, yo fui a Dios, pero en realidad la iniciativa la tomó Jesucristo llamándonos por nuestro nombre, reconociéndonos y diciéndonos, yo sabes qué, morí por vos, yo di mi vida por vos, quiero que seas parte de mi reino. En segundo lugar, somos capacitados para establecer su reino, en la predicación, en el testimonio, en hablar de lo que Dios está diciendo, en proclamar la buena noticia. Estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo con poder para predicar el Evangelio a todos los pobres, a los necesitados, a los ricos también que necesitan de Dios, porque todos sin excepción necesitan de Dios. En tercer lugar, somos no solamente llamados, no solamente capacitados para establecer el reino. En tercer lugar, somos empoderados por su Espíritu para atar toda obra demoníaca y ayudar a las personas a que sean libres por medio de la predicación del Evangelio de Jesús, que es el favor de Dios para todo el mundo. Claro, la gente a veces está inmersa en la hechicería, en la idolatría, en cosas de oscuridad que terminan siendo víctimas de cosas que luego la medicina a veces no puede tratar porque no está a su alcance, porque son cuestiones netamente espirituales, pero Dios ha dado poder a la iglesia para que en el nombre de Jesús esas personas sean libres, rompan sus cadenas, quiebren sus ataduras y tengan la libertad que Cristo dijo darnos a aquellos que conocemos la verdad. Vas a conocer la verdad y la verdad, dice Jesús, te va a hacer libre, ¿no? Ahora, ¿quién es la iglesia? Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a ser iglesia en este tiempo de pandemia? ¿Cómo vamos a ser iglesia vos y yo? Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Necesitamos algunos elementos importantes. Por ejemplo, la importancia de velar por nuestra propia vida espiritual, porque en realidad no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y creo que debemos ser intencionales en buscar a Dios de manera sincera, de manera genuina. Y yo creo que en este tiempo más que nunca tenemos que depender de Dios, mirarlo a Jesús, como dice el autor de Hebreos. Miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No miremos a izquierda ni a la diestra, a la derecha. Miremos a Cristo. Dependamos de Él en cada situación de la vida. Por otro lado, también la necesidad de incorporar pautas bíblicas, tomar el manual bíblico, es el manual de nuestro Creador para que nosotros podamos, leerlo, podamos incorporar esas verdades que finalmente son las que nos ayudan en nuestra edificación y en nuestra relación con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Por último, compartir la fe con otros, es decir, lo que te pasó, lo que viviste, cómo fue tu antes y tu después, poder compartirlo con la gente que tanto lo necesita. Por lo tanto, déjame puntualizar algunos tips, algunas sugerencias, algunos consejos que entiendo que por la palabra nosotros estamos necesitando más que nunca en este tiempo de pandemia, y creo que siempre lo hemos necesitado, pero con más agudez en este tiempo. Primero, vivir conectados a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es Jesús. Es como si te quedás sin batería, no podés funcionar. Conectados a la fuente me refiero un poco a lo que decía Jesús. Jesús decía, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta persona lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada pueden hacer. Esta es la verdad. Esta es la verdad de si queremos realmente estar conectados con Jesús, es allí donde Él nos da la vitalidad como esa vid verdadera, donde fluye esa vitalidad que alimenta a los pámpanos, a las ramas y que obviamente, consecuentemente, es la que finalmente da frutos. En la vida creo que todos queremos tener frutos, todos queremos vivir con propósitos y hacer cosas que realmente valgan la pena. Jesús nos garantiza que si vos y yo nos conectamos a la fuente que es Jesús, vamos a ser productivos, vamos a dar mucho fruto y ese fruto nos va a bendecir, pero también vamos a glorificar a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida, con el ministerio, con la tarea que Dios nos da para servir a los demás. En segundo lugar, yo creo que tenemos que ser selectivos para generar una atmósfera donde esté la presencia de Dios. Que tu vida, tu, intencionalidad haga que de alguna manera Jesús, su Espíritu Santo, quiera estar en ese ámbito donde vos estás, donde yo estoy. Si Él está donde yo estoy, si su presencia está con nosotros, bueno, eso se va a traducir en algo tremendamente poderoso, donde vamos a tener su presencia. Cuando está su presencia hay paz, cuando está su presencia hay confianza, los temores se van, viene dirección y fundamentalmente, ¿sabés que he comprobado en esta vida cristiana? Que Dios pone un gozo, una alegría dentro del corazón, pone, como un fuego interior que nos ayuda y aún en los momentos más difíciles podemos contar con esa presencia en nuestro interior. De nada vale que tengas algo colgado exterior si Jesús no está viviendo dentro de tu corazón. Claro, mi responsabilidad va a radicar en orientar mis sentidos para que esos objetivos se cumplan. Si yo tengo la objetividad de edificar mi vida espiritual, llenarla de fe, de la presencia de Dios, obviamente mis sentidos los tengo que orientar para ese objetivo. Por ejemplo, formularme la pregunta: ¿qué quiero decidir? ¿Qué quiero pensar? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero expresar con mi boca? Que te eleve a un nivel mayor de cercanía con tu Padre Celestial. Y pensaba también que hay por lo menos 4 niveles de percepción espiritual en la música, en la adoración. Pensaba, por ejemplo, la importancia, decíamos, que oyen mis oídos, de poder escuchar música cristiana que me pueda elevar, que me pueda hacer reconocer a ese Dios, que me lleve, me traslade a conocerlo más, conocer atributos de su persona, de su gracia, de su amor. Pero también el otro aspecto importante, el otro nivel, es participar en la canción, en una alabanza que exprese gratitud, que exprese nuestra alegría de conocerlo y que exprese las obras que Él hace en nuestra vida. En tercer lugar, como otro nivel importante, es la adoración, donde nos lleva a un nivel mucho más profundo de intimidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, y es allí que en la adoración se genera una intimidad profunda con Dios, donde muchas veces inclusive hablamos en otras lenguas y podemos comunicarnos espiritualmente con el Espíritu Santo, y eso, el Espíritu Santo interacciona en nuestra vida interior y se genera algo precioso en la vida que es digno de expresarlo. Pero el cuarto nivel es la guerra espiritual, que nos posiciona en una conciencia de autoridad frente al enemigo, porque vos tenés un enemigo, todos tenemos un enemigo. Uno dice, bueno, el coronavirus es un enemigo invisible. Yo quiero decirte que hay otro enemigo más invisible y más poderoso y más mortífero,
y es Satanás el diablo. Pero cuando nosotros cantamos, cuando empezamos a hacer guerra espiritual, es como que tomamos la autoridad, somos conscientes de la autoridad que nos da el Señor, porque el Señor nos dijo: yo les doy poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para pisar serpientes y escorpiones. Y entonces esta canción de guerra espiritual nos posiciona en un lugar de autoridad, y muchas veces tenemos que batallar con esas situaciones espirituales que vienen a nosotros. Tenemos que allí pararnos y decir: en el nombre de Jesús yo te reprendo, y cantamos canciones que tengan esa esencia, y ese carácter de guerrero para tomar la victoria que Cristo ya nos ha dado. En tercer lugar, la importancia de leer la palabra de Dios es el manual de vida que nos da, nos sugiere, nos ayuda a guiar nuestros pasos, y también la palabra de Dios nos ayuda a hablar, nos habla, nos transmite fe, nos transmite confianza, nos purifica, nos escudriña, nos examina por dentro. Es allí donde podemos decir: bueno, Señor, háblame a través de esta historia, ¿qué me querés decir? Y realmente Dios, a través de su Espíritu, lo hace. Hay una aplicación de YouVersion que es importante, que la podés bajar en tu celular. Ahí tenés toda la palabra de Dios con distintas traducciones, y traducciones muy fáciles de comprender. En cuarto lugar, la importancia de orar. Tenemos que orar. Miren, el apóstol Pablo nos dice: cuando ustedes se sientan preocupados, con ansiedad, eso transfórmenlo en una oración. Vayamos a Cristo, llevemos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y allí vamos a descomprimir toda esa cosa que tenemos adentro. Muchas veces nos sentimos como agobiados, a veces nos sentimos cabizbajos por las situaciones, que a veces parece que hay días que viene todo junto, ¿no? Parece todo un combo de situaciones tan adversas, pero podemos ir allí a la presencia de Dios, podemos orar al Padre Celestial. Él nos dice: vengan a mí con toda confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y es allí donde nos descomprimimos, cuando elevamos a Dios nuestros problemas. Pero orar es hablar con Dios, y hay un momento especial donde le decimos al Señor lo que nos sucede. Pero hay un momento especial donde en nuestros oídos paramos de hablar, y el Espíritu de Dios comienza a susurrarnos sus verdades preciosas. Muchas veces he sentido la presencia de Dios, una voz susurrando a mi espíritu, y Él dice: yo estoy con vos, yo te saco de esta situación, yo te voy a sanar, yo voy a obrar, yo te quito los temores, yo soy tu Dios, yo voy delante tuyo, yo camino delante tuyo. Si estás conmigo, nadie te podrá vencer. Y siento muchas veces al Espíritu Santo diciéndome: no temas, esforzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios, que estaré contigo donde quiera que vayas. La oración no es decirle todo solamente, es pararnos un momento y dejar que el Espíritu Santo susurre a nuestros oídos espirituales para saber qué es lo que Él nos quiere decir. En sexto lugar, cuidar nuestros ojos. Miren, la Biblia dice: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré engañar por ninguna de esas cosas. No me dejaré de alguna manera como dominar por esas cosas. Tengamos cuidado. Lo que entra por nuestros corazones por nuestra vista, se instala en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra alma. Y si lo que vemos es algo que está manchado, que está sucio, termina ensuciando nuestro interior, y estamos de manera tal vez intencional o no, estamos generándonos un daño que puede afectar nuestra relación con Dios y nuestra paz. Cuidado con lo que te estás alimentando. ¿De qué se alimenta tu vida? Hay hoy tantas
posibilidades de ver distintas cosas, es un abanico tan grande de posibilidades, Facebook, Instagram, y tantas posibilidades de redes y de canales de televisión y de medios, pero tengamos cuidado con lo que vemos. Determinemos qué es lo que queremos finalmente que edifique nuestra vida espiritual. En definitiva, somos y tenemos lo que consumimos. Lo que consumimos es lo que en definitiva vamos a hacer y lo que vamos a tener dentro de nosotros. En séptimo lugar, compartí tu fe. Si Cristo hizo una obra en tu vida, si hay un antes y un después, si podés contar de esa transformación, de vivir esa vida con Dios, compartirla con otros. Porque ¿sabés qué? No solo nosotros cumplimos nuestro rol como iglesia de proclamar a Jesús, sino que tu espíritu, tu ser, es como que se alienta tu corazón, mi corazón, cuando veo que lo que le estoy compartiendo al otro le sirve y redunda en una bendición para su vida, para su familia, su matrimonio se une más, la familia se une más, Dios comienza a traer bendición en el área económica, Dios comienza a cerrar heridas. Es tremendo cuando Cristo llega al corazón y que vos fuiste ese sacerdote, porque el sacerdote en definitiva es el puente entre el hombre y Dios. Y somos sacerdotes para nuestro Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque la verdad que es un tiempo donde no podemos hacer la mirada al costado. Es el tiempo donde el apóstol Pedro va a decir en el capítulo 2, verso 9, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey. Partamos de que somos una familia que fuimos elegida por Dios. En un momento Dios dijo, ustedes quiero que sean parte de mi reino, yo los llamo, yo los escojo, yo los tomo para sí. Y entonces dice, ustedes son sacerdotes al servicio del Rey. ¿Quién son los sacerdotes? La iglesia. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Una nación santa, dice Dios, declara a través de Pedro, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos, fuimos comprados, como dije anteriormente. Y esto es así, dice, para que anuncien las obras maravillosas de Dios. ¿Cuánto tenemos para contar de lo que Dios ha hecho por nosotros? Y finalmente dice, el cual los llamó a salir ¿de dónde? De la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Muchos podemos contar de las tinieblas, de la oscuridad que vivíamos, pero un día llegó Jesucristo y eso se transformó en una luz maravillosa en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana. Yo creo que en este tiempo, para terminar, no es un tiempo para victimizarnos y quejarnos por lo que está pasando. Es un tiempo porque en definitiva hemos orado para que Dios haga su voluntad. Cuando oramos decimos, Señor, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también sea hecha tu voluntad en la tierra. Si la voluntad de Dios y en sus planes está todo esto, lo vamos a aceptar y vamos a tomar el desafío de ser esa iglesia que tiene la impronta de salir afuera, de no reclutarse, de no quedarse en el sentido, hoy tenemos que hacer distanciamiento social, hacer la cuarentena, pero una cuarentena y de una situación, digamos, pandémica, no puede silenciar nuestra voz. Tenemos que compartir a Jesucristo como nunca antes. No somos una iglesia de acuerdo a las circunstancias, no somos una iglesia de acuerdo a determinados momentos, porque no dependemos de los tiempos, sino del Señor de los tiempos. Nuestra vida depende de Dios y en su nombre vamos a comenzar a obrar en consecuencia, compartiendo la palabra de Dios. No te quedes recluido en tu casa. Hay un llamado que Dios
te dio, hay algo que Dios te dio para que lo entregues. No permitas que una cuarentena silencie tu corazón, tu voz, sino que hay mucho por hablar de lo que Cristo puede hacer en la vida de nuestro prójimo. La verdad es que Jesús es la única esperanza, es la gran oportunidad que tenemos la iglesia para compartir la fe de alguien que realmente entregó su vida y que tiene la intención de favorecer tremendamente a todos aquellos que por la fe se acercan. No, las crisis no pudieron doblegar a la iglesia del Señor. Y quiero decirte que vos sos un tremendo potencial de Dios, sos una persona llamada, adquirida por Dios, sos sacerdocio santo, somos un pueblo adquirido por Dios para llevar, para dar a conocer lo que nos pasó a nosotros, que allí desde las tinieblas nos llevó a su luz admirable. No te quedes colgado, no te quedes pasivo, este es el tiempo. Tal vez hace mucho tiempo que no le preguntás al Señor y le decís: Señor, ¿qué querés que yo haga? Y ponete a su disposición. Todo lo que vimos antes es lo que de alguna manera nos afirma, nos ayuda, nos edifica, nos empodera, nos anima, nos fortalece. ¿Para qué? Para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. El Señor nos está llamando y este es el momento más oportuno para compartir lo que Dios hizo entre nosotros. Yo quiero decirte que le entregues todo, tu vida, entregale todo a Dios y tal vez, miren, a veces dejamos de mirarnos, de ensimismarnos tanto, necesitamos sacar un poco nuestra mirada hacia afuera y ver la realidad. Por último, simplemente decirte que hay tantas cosas que podemos compartir, pero el tiempo se ha terminado. Quiero orar, quiero decir: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la iglesia que vos, Señor, levantaste por medio de tu Hijo Jesucristo, quien la sustenta, y que los poderes de las tinieblas no pueden contra la iglesia de Jesucristo. Señor, gracias porque están las herramientas para que podamos intencionalmente edificarnos en ella a través de las cosas que compartimos. Espíritu Santo, en este momento, allí donde está la gente, los que están, Señor, sentados alrededor de su mesa, Señor, en familia, personas que están visitando, Señor, en esta transmisión, que están viendo nuestra transmisión. Yo te pido, Dios, que vos, Señor, traigas comprensión para que ellos puedan experimentar esta vida que está en tu Hijo. Por último, Padre, que esa unción y ese empoderamiento que le diste a la iglesia sea el activador para que la iglesia, nosotros, podamos compartir la fe y lograr que tantas personas lleguen al conocimiento de tu verdad y sean salvos. Bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión. Señor, y en tu nombre oro por los que están enfermos, que tu presencia traiga ahora sanidad en el nombre de Jesús. Esas personas pongan su mano en el lugar de su dolencia y en el nombre de Jesús reciban sanidad por el poder de Jesucristo. Personas que están atadas por la oscuridad, por la hechicería, la brujería, están atadas por alguna situación de oscuridad. En el nombre de Jesús, Padre, llega a esos corazones, quebramos toda obra del enemigo, declaramos el poder de tu presencia que trae libertad, que rompe ligaduras de opresión, que rompe ataduras. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, ahora libertad, como vos lo estableciste, Señor, allí en Lucas 4, que viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Te bendigo, amigo, te bendigo, familia. Es una gran oportunidad y una gran alegría compartir esta palabra con vos. El Señor está con nosotros. Somos su iglesia. Amén y amén.